Aún jamás imaginé que un martes cualquiera cambiaría mi vida, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. La jornada comenzó como cualquier otra. Me desperté, preparé un café y me dirigí a trabajar en la librería del barrio. Era una mañana gris y lluviosa en La Coruña, de esas en las que la lluvia parece colarse en los huesos, haciendo que anheles una chimenea cálida y un buen libro. Poco sabía yo que estaba a punto de recibir una noticia que volcaría mi mundo por completo. Mientras reponía la sección de novelas de misterio, mi teléfono vibró en el bolsillo. Normalmente ignoro las llamadas durante el trabajo, pero algo me impulsó a sacarlo y contestar. «Hola, ¿es la señora Sara Callahan?», inquirió una voz nítida y profesional. Cuando confirmé, la voz continuó: «Le habla Jonathan Pearce, del despacho jurídico Pearce y Asociados. Le llamo en relación con el patrimonio de su tía abuela Elena». Mi mente comenzó a imaginarme a la tía abuela Elena. Apenas la había conocido en mi niñez, y mis recuerdos de ella eran vagos, como si se desvanecieran con el tiempo. La recordaba como una mujer de aspecto severo, con el cabello plateado recogido siempre en un moño impecable, un sutil aroma a lavanda, y una casa que parecía no tener fin. «Lo siento», dije, «pero creo que debe haber un error. Apenas conocí a mi tía abuela». El señor Pearce carraspeó. «No hay error, señora Callahan. Su tía abuela Elena falleció la semana pasada y le ha dejado todo su patrimonio». Me sentí como si me hubiese embestido un camión. «¿Todo su patrimonio?», repetí, casi en un susurro. «Pero, ¿por qué a mí?». «Me temo que no puedo hablar de las motivaciones de la señora Rutherford», respondió el señor Pearce. «Sin embargo, el testamento es muy claro: usted es la única heredera de su patrimonio, que incluye la casa y todos sus enseres». Mientras el señor Pearce seguía explicando los detalles legales, mi mente divagaba. Pensé en contarle a Tomás, mi esposo desde hace 5 años. Sin duda se emocionaría. Tomás siempre había sido excesivamente práctico, preocupado constantemente por nuestras finanzas y nuestro futuro. Esta herencia resolvería todos nuestros problemas de un solo golpe. Pero al colgar el teléfono, una extraña sensación se instaló en mi estómago. No era emoción ni alegría, sino algo más parecido al temor. No podía quitarme la impresión de que esta herencia iba a cambiar más que nuestro saldo bancario. Terminé mi turno en un estado de aturdimiento, apenas registrando a los clientes o las miradas preocupadas de mis compañeros. Cuando finalmente llegué a casa, Tomás ya estaba allí, encorvado sobre su portátil en la mesa de la cocina. Al verme entrar, levantó la mirada con el ceño fruncido. «Llegas tarde», dijo, con un tono que rozaba la acusación. Empezaba a preocuparme. Tomé aire profundamente. «Tomás, tengo una noticia», anuncié, sentándome al borde de la mesa mientras jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de mi suéter. «¿Recuerdas a mi tía abuela Elena?». El ceño de Tomás se hizo aún más hondo. «Más o menos. La adinerada que vivía en esa enorme casa en las afueras de la ciudad, ¿verdad?». Asentí. «Falleció la semana pasada. Y me dejó todo. La casa, todas sus pertenencias, todo». Durante un instante, Tomás me miró sin poder descifrar mis palabras. Luego, lentamente, se dibujó una sonrisa en su rostro. «Sara, eso es increíble», exclamó, levantándose de un salto y envolviéndome en un fuerte abrazo. «¿Sabes lo que significa esto? Podemos empezar a planificar nuestro futuro. Ya no tendremos que vivir de sueldo en sueldo». Mientras Tomás enumeraba todas las cosas que podríamos hacer con el dinero, mi inquietud crecía. No es que no estuviera agradecida, lo estaba, pero la forma en que Tomás se lanzó de inmediato a planificar el uso de la herencia me resultaba extraña, como si lo considerara su dinero y no el mío. Al día siguiente, fuimos en coche a ver la casa. Al llegar al largo y serpenteante camino de entrada, se me cortó la respiración. La casa era aún más imponente de lo que recordaba. Sus pilares blancos se alzaban altivos, y los muros cubiertos de yedra le conferían un aire de elegancia temporal. Los extensos jardines, incluso bajo la llovizna, estallaban en un vibrante mosaico de colores. «Es como sacado de una película», murmuré, con los ojos abiertos de par en par mientras absorbía cada detalle.
Tomás silbó suavemente. Realmente es impresionante, concedió. Aunque puedo ver que ya se le ocurren cálculos de impuestos a la propiedad y gastos de mantenimiento. Al cruzar el umbral, me embargó una sensación de historia. Cada crujido de los suelos de madera, cada sombra que proyectaban los candelabros antiguos, parecía susurrar relatos de tiempos pasados. Corrí la mano por la barandilla de la majestuosa escalera, maravillada ante la suavidad de la madera pulida por generaciones. ¿Puedes creer que todo esto es ahora nuestro? Le pregunté a Tomás, casi en un susurro, asombrada. Él asintió, aunque su atención vagaba de una habitación a otra. Es mucho espacio para solo nosotros, reflexionó. Pasamos la tarde explorando cada rincón. Cada estancia era como adentrarse en un mundo distinto, la biblioteca con sus estanterías de piso a techo, el invernadero con vistas al rosal, el desván repleto de baúles polvorientos y tesoros olvidados. Con cada nuevo descubrimiento, sentía un vínculo creciente con mi tía abuela Elena. ¿Por qué me había dejado todo esto a mí? ¿Qué había visto en mí que la hizo elegirme sobre otros familiares o incluso instituciones benéficas? Al caer la tarde, nos instalamos en el gran salón. La habitación se bañaba en el cálido resplandor del atardecer, proyectando largas sombras sobre el mobiliario antiguo. Me acomodé en un mullido sillón, sintiéndome más en paz de lo que había estado en años. ¿Sabes?, rompió Tomás la cómoda quietud, he estado pensando. Esta casa es demasiado grande solo para nosotros dos. Podríamos acoger fácilmente a mis padres y a Raquel. Mi contento se disipó de inmediato. ¿Tus padres y Raquel? ¿Por qué haríamos eso? Tomás se inclinó hacia adelante, con esa entonación persuasiva que conocía tan bien. Piénsalo, Sara. Mis padres están envejeciendo, podía notarse la preocupación en su voz, y necesitan ayuda. Y Raquel está pasando un mal momento con su divorcio. Sería la solución perfecta para todos. Negué con la cabeza, sintiendo una chispa de rebeldía encenderse en mi interior. No, Tomás. Esta casa es mía. Quiero que nos pertenezca a nosotros, no a ellos. No seas egoísta, Sara, replicó Tomás, endureciendo el tono. Esta es una oportunidad familiar. No podemos quedarnos con todo este espacio solo para nosotros. Mientras Tomás insistía en su argumento, algo cambió en mí. Durante años había aceptado sus decisiones, siempre cediendo ante su criterio. Pero esta vez era distinto. Esta casa, esta herencia, era mía. Por primera vez, tenía algo verdaderamente propio, y no iba a permitir que la usurparan con la familia de Tomás. Te dije que no, Tomás, repliqué con voz firme. Esta es mi herencia, y yo decido qué hacemos con ella. Los ojos de Tomás se entrecerraron, y vi en ellos un destello de algo que nunca había notado antes, una mezcla de ira y desprecio que me hizo encogerte en mi silla. Tu opinión no vale nada. Y gritó, golpeando con fuerza la mesa de madera antigua. El estruendo resonó por toda la casa, perturbando hasta el aire que nos rodeaba. Si no estás contenta, entonces vete. Nadie te lo impide. Sus palabras quedaron flotando en el ambiente, pesadas y definitivas. En ese instante comprendí la verdadera naturaleza de nuestra relación. No éramos una pareja, sino una dictadura en la que mi voz jamás había importado. La casa pareció contener la respiración junto conmigo, esperando ver qué haría a continuación. Sin pronunciar palabra, me levanté y salí de la habitación. Mis pasos retumbaban en el pasillo de mármol mientras me dirigía a la puerta principal. Me detuve un instante, con la mano en el picaporte, esperando a medias que Tomás me siguiera, que se disculpara, que intentara remediar las cosas. Pero la casa permanecía en silencio. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Salí al fresco aire de la tarde, cerrando la puerta tras de mí con un suave clic. Mientras recorría el camino de entrada, alejándome de la casa y de Tomás, sentí una extraña mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años, tomaba una decisión por mí misma. No sabía qué depararía el futuro, pero tenía claro algo: ya no permitiría que nadie más dictara mi vida. La herencia de la tía abuela Elena no era solo una casa, era una oportunidad para un nuevo comienzo. Y estaba decidida a aprovecharla al máximo.
Esa noche me quedé en el piso de mi amiga Lily, acurrucada en su desvencijado sofá mientras observaba al ventilador de techo girar perezosamente sobre mí. Los acontecimientos del día se reproducían en mi mente, cada repetición haciendo que mi corazón doliera un poco más. ¿Cómo había podido todo salir tan mal, tan rápido? Lily había sido mi mejor amiga desde la universidad, y ni siquiera parpadeó cuando llegué a su puerta, con los ojos rojos e hinchados, pidiéndole si podía quedarme esa noche. Me preparó una infusión de manzanilla y escuchó mientras le contaba toda la historia, la herencia, la casa y la pelea con Tomás. Simplemente no lo entiendo, dije, abrazando con mis manos la taza caliente. Es como si se convirtiera en otra persona en el momento en que vio esa casa. Lily suspiró, apartando un mechón de su rizado cabello. Y quizás no es que se haya convertido en otra persona, Sara. Tal vez siempre ha sido así, y tú solo lo estás viendo con claridad por primera vez. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Tendría razón? ¿Había sido ciega a la verdadera naturaleza de Tomás todo este tiempo? Recordé nuestros 5 años de matrimonio, buscando señales que quizás había ignorado. Estuvo la vez en que quise adoptar un perro del refugio local, pero Tomás me convenció de que no encajaría en nuestro estilo de vida. O aquella ocasión en que mencioné retomar mis estudios para obtener el título de profesora, y él descartó la idea diciendo que no podíamos costearlo. Incluso cosas más pequeñas, como que siempre él decidiera a qué restaurante ir o cómo pasar nuestros fines de semana sin consultarme realmente. Y Dios mío, susurré, mientras la realización se abría paso. He estado viviendo mi vida a su manera todo este tiempo, ¿verdad? Lily me apretó la mano. No es culpa tuya, Sara. Estas cosas son difíciles de ver cuando estás inmersa en ellas. La cuestión es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué iba a hacer? La idea de volver a esa casa, de enfrentar a Tomás y su furia, me revolvía el estómago. Pero la idea de renunciar a mi herencia, de dejarlo ganar, me inquietaba por igual. A la mañana siguiente me levanté temprano, con el cuello adolorido por haber dormido en el sofá. Lily ya estaba despierta, preparando café en la cocina. ¿Alguna decisión importante?, preguntó, entregándome una taza humeante. Negué con la cabeza. Todavía no. Pero creo que necesito hablar con Tomás. Tenemos que resolver esto, de una forma u otra. Lily asintió, con una mezcla de preocupación y apoyo en el rostro. Recuerda, Sara, ahora tienes opciones. No tienes que volver si no quieres. Pasé el resto de la mañana tratando de ordenar mis pensamientos, de decidir qué decirle a Tomás. A primeras horas de la tarde me sentí preparada o tan preparada como jamás lo había estado. Tomé el coche de Lily y conduje de regreso a nuestro apartamento, con las manos temblorosas al sostener el volante. Pero al llegar, el apartamento estaba vacío. El coche de Tomás había desaparecido, al igual que su bolso de portátil. ¿Se habrá ido a trabajar? ¿En sábado? Eso no era propio de él. Intenté llamarlo al móvil, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi interior. Algo no estaba bien. Estaba a punto de llamar a Lily cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Hola. Contesté, con la voz vacilante. ¿Sara? Soy Raquel, la hermana de Tomás, dijo, con una voz extraña, tensa por una emoción difícil de precisar. Raquel, ¿qué sucede? ¿Está Tomás contigo? Hubo una pausa y, cuando Raquel volvió a hablar, su voz se volvió casi un susurro. ¿Qué hiciste? El nudo en mi estómago se apretó. ¿De qué hablas? Raquel, ¿dónde está Tomás? Y él está aquí, respondió. Estamos todos aquí. En la casa. Mi mente se revolvió. ¿La casa? ¿Mi casa? ¿Qué quieres decir con que están todos allí? Y Tomás, mamá, papá y yo, explicó Raquel, su voz cada vez más agitada. Nos mudamos esta mañana. Tomás dijo que tú lo habías aceptado, que querías que estuviésemos aquí. Pero, Sara, algo no va bien. Esta casa no está bien.
Sentí como si estuviera atrapada en un sueño surrealista. ¿Tomás se había mudado con toda su familia a mi casa sin siquiera consultarme? Después de nuestra discusión. Raquel, cálmate. ¿Qué quieres decir con que algo no va bien? Pero antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Miré el teléfono incrédula, con la mente a mil. ¿Qué demonios estaba pasando? No lo pensé 2 veces. Cogí las llaves y salí a toda prisa, el corazón golpeándome en el pecho. Mientras conducía hacia la casa, mis emociones se mezclaban en un caos de ira, confusión y miedo. ¿Cómo se atrevía Tomás a mudar a su familia sin mi permiso? ¿Qué derecho tenía a tomar esa decisión? Sin embargo, debajo de la ira, una creciente sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las palabras de Raquel resonaban en mi mente. Algo no va bien. Esta casa no está bien. ¿Qué significaba eso? Al aparcar y acercarme a la puerta principal, me esperaba la imagen de camiones de mudanza y gente moviéndose apresuradamente. Pero en lugar de eso, la casa se mostraba silenciosa y quieta, exactamente como la había dejado la noche anterior. No había coches en la entrada, ni señales de vida alguna. Aparqué y me dirigí a la puerta, pisadas crujientes sobre el camino de grava. La llave temblaba en mi mano mientras la introducía en la cerradura. Al abrirse la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó, como si la casa hubiera dejado todas las ventanas abiertas en pleno invierno. «Hola», llamé, mi voz resonando en el vestíbulo vacío. «¿Tomás? ¿Raquel?» Sin respuesta. Avancé por la casa, un escalofrío recorriéndome la espalda, que nada tenía que ver con el frío exterior. Algo se sentía mal. El ambiente era denso y opresivo, como en los momentos previos a una tormenta. Llegué al salón, el escenario de la discusión de la noche anterior. La mesa antigua aún mostraba la marca del golpe de puño de Tomás, pero ahora, inexplicablemente, estaba empujada contra la pared opuesta, como si alguien hubiera intentado bloquear la puerta. «Tomás», llamé de nuevo, la voz temblando. «Esto no es una broma». «¿Dónde estás?» Un ruido proveniente del piso superior me hizo saltar, un suave golpe, como si algo pesado cayera sobre la alfombra. Con el corazón acelerado, subí lentamente la majestuosa escalera, dejando que mi mano recorriera la lisa barandilla de madera. Al llegar al final del pasillo, me detuve para escuchar. La casa estaba en un silencio sepulcral. Luego, detrás de una puerta cerrada al final del pasillo, oí un suave y melódico tarareo. ¿Era acaso una nana? Me acerqué a la puerta y extendí la mano hacia el picaporte. Justo cuando mis dedos rozaron el metal frío, una voz expresó detrás de mí: «Ella no quiere que estemos aquí». Di un vuelco, con un grito atragantado en la garganta. Allí estaba Raquel, con los ojos desorbitados y vacíos, mirándome como si no me viera de verdad. Su cabello desordenado y la ropa, idéntica a la de la última foto familiar que recordaba, transmitían una inquietud perturbadora. «¿Raquel?» gaspé, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Tomás?» La mirada de Raquel se enfocó lentamente en mí, y por un instante pude ver en sus ojos un atisbo de reconocimiento. «Sara». «Has vuelto», dijo, casi en un susurro. «No debiste haber regresado. La casa está viva, Sara. Y está enfadada». Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde la planta baja, seguido por la voz de Tomás gritando mi nombre. Los ojos de Raquel se llenaron de terror. «Tienes que irte», insistió, agarrándome el brazo. «Ahora». Pero me mantuve firme, apartándome de su agarre. «No», afirmé con determinación, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. «Esta es mi casa. Mi herencia. Y voy a descubrir qué está pasando». Mientras me disponía a bajar, vislumbré, por el rabillo del ojo, una figura al final del pasillo, una mujer con el cabello plateado recogido en un moño apretado, de la que se desprendía un leve aroma a lavanda. ¿La tía abuela Elena? Pero cuando parpadeé, la figura se desvaneció, dejándome con la duda de si realmente había estado allí. Tomando aire profundo, me armé de valor y bajé las escaleras para enfrentar el caos que Tomás y su familia habían traído a mi hogar.
Poco sabía yo que la verdadera naturaleza de mi herencia estaba a punto de revelarse, y nada volvería a ser como antes. Al descender, el aire se volvió más denso, casi asfixiante. La casa crujía y gemía a mi alrededor, como si estuviera viva y respirara. Llegué al salón, lugar desde donde había escuchado la voz de Tomás, y lo que vi me paralizó. Tomás estaba allí, junto a sus padres, pero no se movían. Permanecían inmóviles como estatuas, con la mirada fija en algo invisible para mí. El salón era un caos, muebles volcados, libros esparcidos por el suelo, y un escalofrío que parecía emanar de las mismas paredes. «Tomás», llamé, mi voz temblorosa y llena de miedo. «¿Señor y señora Brennan?» Lentamente, casi de forma mecánica, se volvieron para mirarme. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sus miradas estaban vacías, carentes de reconocimiento o calor humano. «Sara», dijo Tomás, con voz monótona y sin emoción. «Estás aquí. Bien. Ahora podemos comenzar». Retrocedí, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Comenzar qué? Tomás, ¿qué está pasando? ¿Por qué trajiste a tu familia sin avisarme? La señora Brennan, la madre de Tomás, fue la siguiente en hablar, con una voz inquietantemente serena, casi etérea. «Estamos aquí porque este es nuestro lugar, Sara. La casa nos llamó». ¿No lo oyes? Negué con la cabeza, cada vez más confundida y asustada. No lo entiendo. Esta casa me pertenece. La tía abuela Elena me la dejó a mí, no a ustedes. El señor Brennan soltó una risa áspera que me hizo saltar. ¿Tú? ¿Qué derecho tienes a este lugar? Ni siquiera eres de la familia. Sus palabras me dolieron, pero encendieron en mí una chispa de ira. ¿Y si soy familia? La tía abuela Elena me eligió a mí, no a ustedes. Esta es mi herencia, y no tienen derecho a estar aquí. En cuanto pronuncié esas palabras, la temperatura en la sala pareció descender aún más. Las sombras en las esquinas se profundizaron, y pude jurar que oí un leve susurro que recorría la estancia. Tomás dio un paso hacia mí con movimientos bruscos y antinaturales. Y no entiendes, Sara. Esta casa es más que una herencia. Está viva. Y nos quiere aquí. Retrocedí, con la mente hecha un lío. Esto no podía estar ocurriendo. Tenía que tratarse de una broma macabra o de una alucinación compartida. No tiene sentido. Creo que deberían marcharse. Ahora mismo. Pero al girarme para dirigirme a la puerta, mi camino fue bloqueado. Raquel se interpuso, con la mirada vacía, tal como la había visto antes en el piso superior. «No podemos irnos», dijo en un susurro casi imperceptible. «La casa no nos deja». Miré a Raquel, a Tomás y a sus padres, y todos tenían la misma expresión vacía, como si estuvieran en una especie de trance compartido. Quizás lo estaban. Pero yo estaba completamente consciente y necesitaba respuestas. Respiré hondo, me enderecé y les enfrenté. «Bien, supongamos que os creo. Si la casa está viva y no os deja salir, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere?» Por un instante, nadie habló. Luego, para mi sorpresa, fue la señora Brennan quien respondió con tono onírico: «Quiere lo que se le prometió, una familia, un legado. Gente que la cuide y a quien ella cuide a cambio». Fruncí el ceño, tratando de entender sus palabras. Pero la tía abuela Elena no tenía familia. Por eso me dejó la casa. Tomás negó con la cabeza, y pude ver, fugazmente, un atisbo del hombre que había sido. No, Sara. Ella tenía familia. Nosotros. Pero algo salió mal. Algo se truncó, y sus ojos se volvieron una vez más en blanco. Sentí que intentaba armar un rompecabezas con piezas que faltaban. ¿Qué salió mal? Tomás, por favor, tienes que decírmelo. Pero Tomás se perdió de nuevo en el trance que parecía envolverlo a él y a su familia. Miré alrededor, desesperada por alguna pista, alguna indicación de lo que debía hacer. Mis ojos se posaron en un viejo álbum de fotos polvoriento, abierto en el suelo, con las páginas amarilleadas por el tiempo.
lo recogí con cuidado. La imagen en la página abierta mostraba a una tía abuela Elena mucho más joven, posando frente a la casa. Sonreía, con el brazo alrededor de un hombre que no reconocía. Parecían felices, enamorados. Al pasar las páginas, vi más fotos de Elena y ese hombre, y luego imágenes de niños, un chico y una chica. Una familia. La familia de Elena. Pero conforme avanzaban las imágenes, algo cambió. Las sonrisas se volvieron forzadas, las posturas rígidas y antinaturales. En la última foto, Elena aparecía sola frente a la casa, con el rostro una máscara de tristeza e ira. ¿Qué te pasó?, susurré, trazando con el dedo el rostro de Elena en la imagen. De repente, el álbum se cerró de golpe, casi aplastándome los dedos. Solté un grito y lo dejé caer, observando incrédula cómo se deslizaba por el suelo hasta detenerse a los pies de Tomás. El pasado es pasado, dijo Tomás, con una voz extrañamente distorsionada. Ahora estamos aquí. Somos la familia que esta casa merece. Negué con la cabeza, retrocediendo. No, no lo sois. Sois intrusos. Esta no es vuestra casa. En el mismo instante en que pronuncié esas palabras, la casa pareció cobrar vida. Las paredes crujieron y gimieron, las tablas del suelo vibraron bajo nuestros pies. Una ráfaga de viento irrumpió en la sala, esparciendo papeles y derribando lámparas. Raquel soltó un grito de terror, aferrándose a su madre. ¡Que pare! Por favor, que pare. Pero me mantuve firme, una calma extraña apoderándose de mí. Esta era mi casa, mi herencia. Y de alguna manera, sabía exactamente lo que debía hacer. ¡Oh, basta! Y dije con voz clara y decidida. Esto se acaba ahora. Para mi asombro, el caos disminuyó. El viento se calmó, los crujidos cesaron, y la sala volvió a sumirse en un silencio inquietante. Tomás y su familia me miraban, con expresiones que oscilaban entre el miedo y la admiración. Me acerqué a Tomás, mirándolo fijamente a los ojos. Tú y tu familia tenéis que iros. Esta no es vuestra casa, y nunca lo será. Durante un instante, pensé que Tomás podría discutir, pero de repente, como si un hechizo se hubiera roto, la mirada vacía de sus ojos se aclaró. Parpadeó, mirando a su alrededor, confundido. Sara, ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegamos aquí? Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de alivio. Es una larga historia, Tomás. Pero ahora necesito que os vayáis. Por favor. Para mi sorpresa, no hubo resistencia. Fue como si todos despertaran de un profundo letargo, confundidos y desorientados. Los observé mientras recogían sus cosas y, en estado de trance, se dirigían a la puerta principal. Cuando Tomás estuvo a punto de salir, se volvió por última vez hacia mí. Sara, lo siento, por todo. Asentí, incapaz de articular palabra. Y entonces, tal cual, se marcharon. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic, dejándome sola en la casa. ¿O acaso no lo estaba? Cuando el sonido del coche se desvaneció en la distancia, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré lentamente, esperando, a medias, ver a la tía abuela Elena. Pero no había nadie, solo el pasillo vacío y un leve aroma a lavanda flotando en el ambiente. Regresé al salón, mirando el desorden que habían dejado. Había tanto que limpiar, tanto que ordenar, tanto en la casa como en mi propia vida. Y, sin embargo, en medio de ese caos, me invadió una paz inexplicable. Esta casa, con todos sus secretos y misterios, era ahora mía. Y estaba decidida a descubrir cada uno de ellos. Después de la salida dramática de Tomás y su familia, me encontré en el centro del salón, rodeada del desorden que habían dejado tras su extraña visita. Libros tirados por el suelo, muebles fuera de lugar y un frío persistente que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Tomé aire profundamente, tratando de asimilar todo lo sucedido. Bueno, Sara, murmuré para mí misma, pasando una mano por mi cabello. Tienes una casa embrujada. No es gran cosa. Solo, hay que ordenar un poco y decidir qué hacer a continuación.
Comencé recogiendo los libros y devolviéndolos a las estanterías. Mientras trabajaba, no podía sacudirme la sensación de que me observaban. De vez en cuando, parecía ver un movimiento en el rabillo del ojo, pero al girarme, no había nada. Justo cuando terminaba de recoger los libros, escuché un suave golpe proveniente del piso superior. Mi corazón se aceleró, pero tomé un profundo suspiro para calmarme. Es una casa antigua, razoné en voz alta. Las casas viejas hacen ruidos. Es perfectamente normal. Pero volvió a sonar, esta vez más fuerte, y claramente no se debía simplemente a la estructura asentándose. Reuniendo el valor, subí de nuevo la majestuosa escalera. El segundo piso estaba más oscuro de lo que recordaba, con sombras que parecían alargarse y moverse a medida que avanzaba. Seguí el sonido hasta llegar a una puerta cerrada al final del pasillo, una habitación que aún no había explorado. Mi mano temblaba al alcanzar el picaporte. Cuando mis dedos rozaron el metal frío, sentí una descarga de algo. No era electricidad, sino una energía extraña que hizo erizarme la piel. Respiré hondo, giré el picaporte y empujé la puerta. La habitación era un estudio, lleno de estanterías repletas de libros y un gran escritorio ornamentado. Pero lo que captó mi atención de inmediato fue la silla tras el escritorio. Lentamente, parecía girar, como si alguien acabara de levantarse bruscamente de ella. «Hola», llamé, mi voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta, pero la silla continuó girando. Me adentré en la habitación, mis ojos escudriñando en busca de algún intruso. Al acercarme al escritorio, la silla se detuvo repentinamente. La toqué y noté que estaba helada al tacto. Fue entonces cuando noté un papel sobre el escritorio. Se trataba de una vieja carta, el papel amarillento por la edad. La caligrafía era elegante y fluida, y conforme comencé a leer, comprendí que era de la tía abuela Elena. «Mi querida Sara», comenzaba. «Si estás leyendo esto, es porque la casa te ha elegido, tal como siempre esperé. Hay tanto que debo contarte, tanto que necesitas entender». Estaba tan absorta en la carta que no noté que la temperatura en la habitación caía drásticamente. No fue hasta que vi mi aliento en el aire que levanté la vista. Y allí estaba. La tía abuela Elena se encontraba al otro lado del escritorio, luciendo exactamente como en la última foto que tenía de ella. Su cabello plateado estaba recogido en un apretado moño, y vestía un traje de alta gola que parecía sacado de otra época. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, penetrantes, inteligentes, llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Retrocedí tambaleante, casi tropezando. Tú, balbuceé. ¿Muerta?», completó Elena, su voz resonando extrañamente en la estancia. «Sí, querida. Pero la muerte, como estás descubriendo, no siempre es el final». Me aferré al borde del escritorio para mantenerme en pie, con la mente en blanco. Esto no puede ser real. Debo estar soñando. Elena esbozó una leve sonrisa, que no llegó a iluminar sus ojos. «Te aseguro que esto es muy real. Y tenemos mucho de qué hablar». Durante la siguiente hora, Elena me relató una historia que parecía imposible, pero que en el fondo sabía que era cierta. La casa, explicó, era mucho más que un simple edificio. Estaba viva, impregnada de la energía y los recuerdos de generaciones de nuestra familia. «Pero la casa necesita más que simples recuerdos para subsistir», dijo Elena, su figura parpadeando como la llama de una vela. «Necesita amor, cuidado y, sobre todo, una familia que la proteja». Fruncí el ceño, recordando a Tomás y su familia. ¿Qué es por eso que actuaban de forma tan extraña? ¿Que la casa trataba de, qué, poseerlos? Elena negó con la cabeza. Y no se trata de poseer, sino de adoptar. La casa percibió su presencia y trató de hacerlos parte de sí misma. Pero no eran los adecuados. No pertenecían aquí. ¿Y yo?, pregunté, aún tratando de comprender todo. «Tú eres familia, Sara. Familia de verdad. La casa lo reconoce». Como respuesta a sus palabras, sentí una brisa cálida acariciar mi mejilla, impregnada con el tenue aroma a lavanda.
El rostro de Elena se tornó serio. Pero ser la cuidadora de esta casa no es tarea sencilla. Habrá desafíos, incluso peligros. ¿Estás preparada para ello? Recordé mi vida antes de heredar la casa, el trabajo poco gratificante en la librería, la relación tensa con Tomás, esa sensación de estar a la deriva sin un propósito real. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. O lo estoy, afirmé, sorprendida por la convicción en mi voz. Elena asintió, con una expresión de orgullo. Bien. Entonces comencemos tu formación. Durante los días siguientes, me sumergí en el estudio de la casa y su historia. Elena se convirtió en una maestra paciente, guiándome a través de los secretos ocultos entre sus muros. Aprendí sobre pasadizos secretos, habitaciones escondidas y la intrincada red de energía que recorría toda la propiedad. Pero no todo fue sencillo. La casa, al parecer, tenía voluntad propia, y no siempre se mostraba amable. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe sin aviso, y a veces oía susurros en habitaciones vacías. Una noche, aproximadamente una semana después de que Tomás y su familia se marcharan, desperté con el sonido de una música suave proveniente de la planta baja. Era una canción antigua, quizá popular en la juventud de Elena. Con curiosidad, bajé para investigar. La música salía del piano de cola en el salón. Al entrar, vi que las teclas se movían solas, interpretando una melodía inquietante que me erizó la piel. «Es hermosa», dije en voz baja, sin querer interrumpir la fuerza que producía aquella música. La interpretación se detuvo bruscamente, y por un instante la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Luego, lentamente, las partituras sobre el piano comenzaron a agitarse, como si una brisa invisible las recorriera. Las páginas se dieron vuelta, en una especie de búsqueda. Finalmente, se detuvieron en una canción en particular. La reconocí de inmediato, era una nana que mi madre solía cantarme de pequeña. ¿Cómo había sabido la casa eso? Como respuesta a mi pregunta muda, sentí aquella brisa cálida y familiar, con el leve aroma a lavanda. El piano volvió a sonar, esta vez con la dulce y simple melodía de mi nana infantil. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras me sentaba en el banquillo. Sin pensarlo, empecé a cantar suavemente. Al unirse mi voz a las notas del piano, una profunda sensación de pertenencia me inundó. Esto era el hogar. Este era mi lugar. Cuando la canción terminó, me quedé en silencio durante un largo rato, dejando que la sensación se asimilara. Luego, casi en un susurro, dije, gracias. La casa crujió levemente en respuesta, y pude jurar que sentí un suave golpecito en el hombro. Subí de nuevo a mi habitación con una certeza renovada. El miedo a la casa había desaparecido. Sí, aún quedaban misterios por desvelar y desafíos por enfrentar, pero ya no temía. Esta casa, con todas sus excentricidades y elementos sobrenaturales, era mi hogar ahora. Y estaba decidida a ser la cuidadora que merecía. Sin embargo, desconocía que la verdadera prueba de mi determinación aún estaba por llegar. La casa me había aceptado, pero había otras fuerzas en juego, fuerzas que no querían que estuviera allí, que me veían como una intrusa en lugar de la legítima heredera. Pero esa sería una lucha para otro día. Por ahora, me conformaba con recostarme en mi cama, escuchando el suave susurro de la casa asentándose a mi alrededor como una manta reconfortante. Al quedarme dormida, casi oí la voz de Elena decir, «Dulces sueños, querida. Bienvenida a casa». Las semanas siguientes a mi encuentro con el fantasma de la tía abuela Elena fueron un torbellino de descubrimientos y adaptaciones. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la casa y su historia, y me fui acostumbrando a una rutina que, aunque extraña, resultaba sorprendentemente reconfortante. Mis mañanas solían comenzar con una taza de café en la luminosa cocina, donde hasta los electrodomésticos parecían tener voluntad propia. La tostadora sabía exactamente qué tan tostado me gustaba el pan, y la cafetera empezaba a preparar el café justo cuando yo despertaba, llenando la casa con el rico aroma de granos recién molidos. Una mañana especialmente memorable, entré en la cocina y encontré mi taza favorita flotando en el aire, balanceándose suavemente como si una mano invisible la sostuviera. Me reí, extendiendo la mano, la tomé del aire. «Gracias», dije al vacío,
y sentí una cálida brisa me meció el cabello en respuesta. Mientras bebía mi café, no pude evitar maravillarme de lo rápido que me había acostumbrado a estas ocurrencias sobrenaturales. Hace apenas un mes, la idea de una casa consciente me habría parecido absurda. Ahora, era parte de mi realidad diaria. Pero no todo era mágico en los desayunos, la casa también tenía sus días de mal humor. Algunas mañanas, al levantarme, descubrí pasillos que parecían alargarse infinitamente, puertas que conducían a habitaciones inexistentes. Otras veces, las sombras se tornaban amenazantes, formando siluetas que helaban la sangre. Fue durante uno de esos momentos oscuros cuando hice un descubrimiento crucial. Mientras exploraba el desván, revisando cajas de fotografías antiguas y cartas olvidadas, me topé con un baúl cerrado con llave. Por más que lo intenté, no lograba abrirlo. Frustrada, estuve a punto de rendirme cuando sentí aquella brisa cálida y familiar, cargada con el aroma a lavanda. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté en voz alta, ya acostumbrada a hablarle a la casa. ¿Quieres que lo abra? En respuesta, oí un débil clic. Al volver a intentar con la cerradura, ésta se abrió sin dificultad. Dentro del baúl encontré una colección de diarios pertenecientes a la tía abuela Elena. Al comenzar a leer, se fue desplegando la verdadera historia de la casa y de nuestra familia. Elena había heredado la casa de su propia abuela, tal como yo la había recibido de ella. Pero la historia de Elena no fue una feliz. Se había enamorado de un hombre llamado Jaime, y juntos formaron una familia. Sin embargo, Jaime resultó ser codicioso, más interesado en el valor de la casa que en Elena o en sus hijos. Intentó venderla, leí en voz alta, mi voz resonando en el desván. No comprendía que la casa estaba viva, que era parte de nuestra familia. La casa crujía a mi alrededor, como si reconociera el dolor del recuerdo. Mientras seguía leyendo, descubrí que Jaime eventualmente abandonó a Elena y a sus hijos, llevándose gran parte del dinero familiar. Elena se quedó sola, a cargo de la casa y de su familia. Pero tú nunca estuviste sola, ¿verdad?, murmuré, acariciando la gastada cubierta de cuero del diario. La casa siempre estuvo contigo. Un suave tintineo resonó en algún rincón, como un sutil asentimiento. Durante los días siguientes, devoré los diarios de Elena, armando poco a poco la imagen de lo que significaba ser la cuidadora de este hogar extraordinario. Aprendí sobre las alegrías y penas que habían impregnado estos muros a lo largo de generaciones, sobre los sacrificios que Elena había hecho para mantener la casa en la familia. Pero, incluso mientras me afianzaba en mi papel, no podía deshacerme de la sensación de que algo seguía sin encajar. Una tensión en el aire, una expectación indefinida. Esa tensión alcanzó su clímax una noche tormentosa, aproximadamente un mes después de mi mudanza. Estaba en la biblioteca, acurrucada en un mullido sillón con uno de los diarios de Elena, cuando sonó un fuerte golpe en la puerta principal. Me quedé paralizada, el corazón a 1000 por hora. ¿Quién podía visitarme a esa hora, con esa tormenta? La casa pareció tensarse, las sombras se profundizaron en los rincones del cuarto. Con lentitud, me dirigí a la puerta principal. A través del cristal empañado, pude distinguir a un grupo de figuras encaramadas en el porche. Con un suspiro, giré la manija y abrí la puerta. Allí, empapados por la lluvia y con un aspecto completamente destrozado, estaban Tomás y su familia. «¿Y Sara?», dijo Tomás, apenas audible por encima del aullido del viento. «Necesitamos tu ayuda». Por un momento, me quedé mirando, sin poder procesar lo que veía. Luego, casi en contra de mi voluntad, di un paso atrás y abrí la puerta aún más. «Entrad», dije, con la voz sonando extraña para mí. Al pasar, pude sentir la desaprobación de la casa. El aire se volvió frío, y un crujido ominoso se propagó por el vestíbulo. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté, una vez que todos estuvieron dentro. Creí que había dejado claro que no erais bienvenidos. Tomás bajó la mirada, con evidente vergüenza. «Lo sabemos, y lo sentimos. Pero, Sara, algo nos ha pasado desde que nos fuimos. Cosas extrañas. Cosas terribles». Raquel, que había permanecido en silencio, de pronto comenzó a llorar desconsoladamente.
No podemos dormir, sollozó. Seguimos teniendo pesadillas con este lugar. Y no importa a dónde vayamos, siempre acabamos volviendo aquí. Sentí un repentino pánico, aunque a pesar de todo, algo de compasión surgió en mí. Pero antes de que pudiera responder, el ambiente cambió abruptamente. La casa reaccionaba a su presencia, y no de la manera más favorable. Las luces empezaron a parpadear, y un viento violento recorrió el vestíbulo, pese a que todas las ventanas estaban cerradas. Los libros volaron de las estanterías y oí el sonido de vidrios rotos en lo profundo de la casa. Los padres de Tomás se agruparon, visiblemente aterrorizados. ¿Qué está pasando?, gritó el señor Brennan sobre el estruendo. Cerré los ojos, intentando conectarme con la casa para entender sus sentimientos. Y de repente, lo supe. Está enfadada, abrí los ojos, mirando a Tomás y su familia. Intentasteis tomar lo que no era vuestro, y ahora la casa os quiere echar. El viento se intensificó, y vi figuras fantasmas materializarse en el aire a nuestro alrededor. Sombras de personas fallecidas, todos miembros de mi familia que habían vivido y cuidado esta casa a lo largo de los años. Tomás me agarró del brazo. Por favor, Sara. Tienes que ayudarnos. Haz que pare. Pero tan pronto como me tocó, la reacción de la casa se intensificó. El suelo comenzó a temblar, y un fuerte crujido resonó cuando se abrió una fisura en el mármol del vestíbulo. En ese instante comprendí lo que debía hacer. Esta era mi casa, mi herencia, y me correspondía a mí protegerla incluso de aquellos que no comprendían su verdadera naturaleza. Con delicadeza pero firmeza, retiré la mano de Tomás de mi brazo. «Oh, lo siento», dije, elevando la voz para que me escucharan sobre el caos. «Pero no pertenecéis aquí. Nunca lo hicisteis. Esta casa, este legado, no es para vosotros». Mientras hablaba, sentí una oleada de energía fluir a través de mí. Las figuras espectrales se solidificaron, formando una barrera entre Tomás, su familia y yo. El viento se calmó, el temblor cesó, pero el ambiente seguía cargado de una energía sobrenatural. «Tenéis que iros», continué, mi voz ganando fuerza. «Y esta vez, no volváis. La casa ha tomado su decisión, y yo la mía». Por un instante, Tomás pareció que iba a discutir, pero pronto sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Sin decir otra palabra, recogió a su familia y los condujo, en un estado de desconcierto, hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró tras ellos con un suave clic, sentí como la casa se acomodaba a mi alrededor. Las figuras fantasmales se desvanecieron, y la fisura en el suelo se selló, como si nunca hubiese existido. Apoyada contra la puerta, me sentí abrumada por el cansancio. «Lo hemos logrado», murmuré, sintiendo una cálida energía envolverme. En ese momento, comprendí que mi vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo Sara, la dependienta de la librería con una existencia insatisfactoria. Era la cuidadora de un legado, la protectora de un hogar que era mucho más que ladrillos y cemento. Mientras regresaba a la biblioteca, una sensación de paz me invadía. La casa me había elegido, y yo la había elegido a ella. Sin importar los desafíos que vinieran, sabía que los enfrentaríamos juntas. Y poco sabía yo que ese era solo el comienzo de mi nueva vida con la casa. Aún quedaban secretos por descubrir, misterios por resolver y una vida completamente nueva por abrazar. Pero, por ahora, me contentaba con recostarme en mi sillón favorito, rodeada por la cálida y reconfortante presencia de mi extraordinario hogar. En los días posteriores a la dramática partida de Tomás y su familia, me encontré en un estado de tranquila contemplación. La casa parecía percibir mi ánimo y respondía creando una atmósfera de calma y serenidad. Los chirridos y susurros habituales se desvanecieron en un leve murmullo de fondo, y hasta el omnipresente aroma a lavanda se volvió más sutil. Pasé la mayor parte de mis días en la biblioteca, rodeada del conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Mientras repasaba documentos familiares y los diarios de Elena, empecé a comprender con mayor claridad lo que realmente significaba ser la cuidadora de este hogar extraordinario. Una tarde soleada, al hojear un volumen particularmente antiguo, encontré una fotografía descolorida escondida entre las páginas. En ella aparecían un grupo de mujeres de pie frente a la casa, con rostros radiantes de orgullo y alegría.
Con un sobresalto, reconocí a una de ellas, era la joven Elena, luciendo mucho más fresca y sonriente que en cualquier otra foto que hubiera visto de ella. Mientras estudiaba la fotografía, sentí una cálida caricia en la mejilla. La casa se estaba comunicando conmigo, queriendo compartir algo. Cerré los ojos y me dejé llevar, dispuesta a recibir lo que quisiera mostrarme. De repente, ya no estaba en la biblioteca. Me encontré de pie en el jardín delantero, como si la escena de la foto se estuviese desarrollando a mi alrededor como en una película. Escuchaba risas y voces alegres mientras las mujeres se reunían para la toma de la fotografía. Vamos, Elena, exclamó una de ellas. Es tu turno de estar en el centro. ¿Que eres la nueva cuidadora, después de todo? Observé como una joven Elena, con el rostro ruborizado por la emoción, se posicionaba en medio del grupo. Cuando el fotógrafo comenzó la cuenta regresiva, vi que los ojos de Elena se dirigían hacia la casa. Por un instante, su expresión pasó de la alegría a algo más profundo, una mezcla de amor, respeto y determinación. La visión se desvaneció, y volví a encontrarme en la biblioteca, sosteniendo la fotografía en mis manos. Ahora entendía lo que la casa quería mostrarme. Esto no era simplemente un trabajo o una responsabilidad, era una vocación. Un sagrado compromiso transmitido a lo largo de generaciones de mujeres fuertes y capaces. Con esa revelación, me inundó un sentido de propósito más fuerte que nunca. Supe, en ese instante, que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que estaba destinada a hacer. Durante las siguientes semanas, me entregué por completo a aprender todo lo posible sobre la casa y su historia. Exploré cada rincón, desde el sótano más oscuro hasta la parte más alta del desván. La casa parecía deleitarse con mi curiosidad, revelándome compartimentos secretos y pasadizos ocultos justo cuando estaba a punto de rendirme. Un día, mientras examinaba un viejo reloj de pie en el pasillo, noté una pequeña hendidura casi invisible en el panel de madera a su lado. Intrigada, pasé mis dedos a lo largo de la rendija, buscando algún tipo de pestillo o botón. De repente, el panel se abrió, revelando unas estrechas escaleras que descendían a la oscuridad. Sin dudarlo, cogí una linterna y bajé. Al fondo, me encontré en una pequeña sala circular. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que albergaban docenas de libros antiguos y extraños objetos brillantes. En el centro de la sala se alzaba un pedestal, sobre el cual reposaba un gran libro encuadernado en cuero. Mientras me acercaba al pedestal, el libro pareció emitir un suave resplandor. Extendí la mano y, en el momento en que mis dedos tocaron la gastada cubierta de cuero, sentí una descarga de energía recorrerme. Las páginas comenzaron a pasar solas, cada vez más rápido, hasta detenerse en una hoja en blanco casi al final. Frente a mis ojos, palabras empezaron a formarse en la página, como si una mano invisible las hubiera escrito: Sara Calleján, verdadera heredera y cuidadora elegida. Tu viaje comienza aquí. Sonreí, trazando con mis dedos las palabras. Estoy lista, dije en voz alta, y sentí como la casa vibraba en aprobación a mi alrededor. Desde ese día, mi conexión con la casa se volvió aún más profunda. Empecé a comprender sus estados de ánimo y necesidades de forma instintiva, como si fuera una extensión de mí misma. Y, a cambio, la casa me fue revelando sus secretos. Aprendí sobre los amuletos protectores colocados en la propiedad hacía generaciones y cómo reforzarlos. Descubrí que la casa tenía la capacidad de manipular el tiempo y el espacio en sus interiores, creando habitaciones que desafiaban las leyes de la física. Y, lo más importante, empecé a entender la verdadera naturaleza de la energía que recorría la casa, una magia antigua y poderosa, nutrida y moldeada por generaciones de nuestra familia. A medida que las semanas se convertían en meses, me fui asentando en mi nueva vida con una satisfacción que jamás había conocido. Renuncié a mi empleo en la librería y centré todas mis energías en la casa. Para el mundo exterior, me convertí en casi una ermitaña, saliendo rara vez de los límites de la propiedad. Pero, paradójicamente, jamás me había sentido tan acompañada. La casa era mi constante compañera, siempre presente con su reconfortante crujir o con un juguetón soplo de viento. Y, en las noches tranquilas, solía sentir la presencia de aquellos que me habían precedido, Elena y todas las cuidadoras que, a lo largo de los años, habían amado y protegido este hogar.
Una noche, mientras observaba la puesta del sol en el jardín, sentí una presencia familiar materializarse a mi lado. Me giré y vi a Elena, su forma fantasmal centelleando con la luz menguante. «Lo has hecho bien, querida», dijo, con la voz llena de orgullo. «La casa nunca ha estado más feliz». Sonreí, sintiendo como una cálida sensación se extendía por mi pecho. «Aún me queda mucho por aprender», confesé. Elena se rió suavemente. «Esa es la belleza de todo esto, Sara. Siempre habrá algo más que aprender, más secretos por descubrir. Así es como esta vida se vuelve tan extraordinaria». Permanecimos en silencio durante un rato, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo. Finalmente, Elena me miró con seriedad. «Y sabes, por supuesto, que el camino que has elegido no es fácil», advirtió. «Habrá desafíos. Aquellos que no entiendan, que intenten quitártela o explotar su poder». Asentí, recordando a Tomás y su familia. «Lo sé», dije. «Pero estoy preparada para lo que venga. Este es mi hogar, mi legado. Lo protegeré con todo lo que tengo». Elena me acarició el hombro con su mano etérea. «Esa es mi niña», susurró, y luego, con un último asentimiento, se desvaneció, dejándome sola en el jardín. Pero no estaba realmente sola, me di cuenta. Nunca lo estaría. La casa siempre estaría conmigo, un ente vivo que me había elegido tanto como yo a ella. Al volver al interior, sentí una creciente emoción. Esto no era un final, sino un comienzo. Aún quedaban tantos misterios por resolver, tanta magia por explorar. Y tenía toda una vida por delante para hacerlo. Me detuve en el vestíbulo, mirando la majestuosa casa que se había convertido en mi hogar en todos los sentidos. «Bueno», dije en voz alta, esbozando una sonrisa. «¿Qué aventura nos espera ahora?». En respuesta, sentí una cálida brisa que me acarició el cabello, trayendo consigo un leve murmullo de risas y la promesa de posibilidades infinitas. Y, al subir las escaleras a mi dormitorio, supe con total certeza que estaba exactamente donde debía estar. La casa y yo estábamos en esto juntas. Y, pase lo que pase en el futuro, lo enfrentaríamos codo a codo, guardianas de un legado que se remontaba a generaciones y que perduraría mucho después de que yo me fuera. Esa noche, al quedarme dormida, una profunda sensación de paz me envolvió. Había encontrado mi propósito, mi hogar y mi familia, todo en una magnífica y mágica casa. Y no podía esperar a ver qué traería el mañana. Esta es la historia de cómo, en medio de lo inexplicable, encontré un camino que me pertenecía. La casa, con todos sus secretos, desafíos y maravillas, se convirtió en el centro de mi vida. Y aunque el futuro aún guardaba incertidumbres y peligros, supe que juntos, la casa y yo, escribiríamos nuevos capítulos llenos de magia, legado y un amor que trasciende lo terrenal. ¿Qué aventura tendremos mañana? Eso aún está por descubrirse, pero una cosa es segura. He tomado las riendas de mi destino y ya no permitiré que nadie más dicte mi vida. Y, al final del día, esa es la verdadera herencia que la tía abuela Elena me dejó.